a todos y a todas por venir. En primer lugar, a Fundación SGAE por dejarnos siempre este magnífico Palacio de Longoria, Salón de Actos del Palacio de Longoria, para poder hacer estos diálogos. Como sabéis, hoy es un día bastante triste para el audiovisual en España. Nos hemos levantado con la triste noticia de la muerte de Marisa Paredes y obviamente, más allá de ser pues una grandísima actriz y una mujer comprometida y excepcional para todos los que digamos, han tenido la suerte de poder cruzarse con ella, también han sido una persona de referencia del trabajo institucional, del audiovisual español, como presidenta de la Academia de Cine. Y en este sentido, pues desde aquí, también en nombre de los representantes de la Junta Directiva, también de la Academia de Televisión, pues por supuesto el pésame a la Academia Hermana, que es la Academia de Cine, y también pues a sus familiares, a Chema y a todas las personas que la conocían y que la querían, ¿no? Pues yo creo que hoy es un día especialmente triste. Como sabéis, hoy es el tercer y último diálogo que la Academia de Televisión está realizando para poner también un poco en valor el trabajo de los nominados en los premios Iris en la categoría de ficción, que empezaron la semana pasada con guión, después con la mesa dedicada a las nominadas de ficción y que en este caso concluye hoy con los representantes de la categoría de dirección de ficción. Es verdad que, claro, hacer una mesa con directores y directoras, pues es una labor aceptablemente arriesgada, porque es verdad que, como sabéis, cuando se está rodando y no hay nada más. Y en este sentido, pues hemos tenido algunas bajas que obviamente quiero disculpar, que además todas están bien justificadas por motivos profesionales, porque la verdad que todo el mundo quería participar. En primer lugar, Javier Calvo y Javier Ambrosi, que están trabajando fuera de Madrid; Koldo Serra, que está rodando ahora la segunda temporada de Reina Roja; y en el último momento, pues también nos ha fallado Carlos Sedes, que está también rodando y estuvo rodando anoche hasta altas horas de la madrugada y que finalmente pues no puede venir a hablar del caso Asunta. En este sentido, pues como tenemos tres participantes, pues seguramente terminaremos un poquito antes, ¿vale?, de lo que teníamos anunciado, ¿vale? Tenemos el desayuno para charlar y para comentar un poquito antes de lo anunciado, pero es verdad que teniendo a tres personas como tenemos aquí, con Oriol Ferrer, a Juana Macías y a Paco Cabeza, vaya usted a saber lo que dura la conversación. Lo mismo, entre otros motivos, porque además Paco tiene un podcast y Prometo no enrollarme ahora. seguro que no. Yo quería empezar con Oriol, que está representando al equipo de dirección de Entrevías. En este caso estás nominado con Iñaki Mercero. Has hecho 10 capítulos de Entrevías, has firmado 10 capítulos de Entrevías, y en este sentido pues tienes una trayectoria larguísima desde Pulseras Vermellas, Isabel, La Valla, Carlos Rey, Emperador. La semana pasada tuvimos la oportunidad de charlar con David Bermejo, tanto primero en la mesa de guión y luego en la mesa de ficción, y estuvimos comentando un poco las dificultades, ¿no?, y el reto que era pues hacer ficción para televisión generalista, ¿no?, en este contexto también de plataformas, de modelos de producción que han ido evolucionando. eh, el reto que era hacer una serie de televisión generalista, sabiendo que tenéis el estándar de producción de la televisión generalista, pero también los presupuestos, ¿no? Y en este sentido, pues te quería preguntar un poco en relación a tu experiencia previa, ¿no?, en otras series de televisión, ¿cómo ha sido para ti afrontar, ¿no?, el proyecto de Entrevías como director? Bueno, como teníamos un presupuesto limitado, la propuesta que hicimos Iñaki y yo desde el principio fue hacer lo posible, de hacer lo posible y realista, conforme también el propio contenido y argumento de la serie. Pues optamos por varias cosas, entre ellas no tener maquinaria. Lo rodamos todo absolutamente a mano y con un traveling con ruedas, pero sin vías. Es decir, que am, am, lo que hicimos fue como una adaptación para ser posibles, para ser ágiles. Teníamos muy poco tiempo de rodaje
ah, la primera temporada me parece que tuvimos 10 días y terminamos la última con 9 días y medio para hacer 70 minutos. Era un ritmo frenético, y, pero en ningún momento nos sentimos agobiados tampoco, ¿eh? Porque la propuesta era muy firme, era muy sólida. Ujú, En comparación a otras series que me preguntabas, pues, pues en otras series he tenido la oportunidad a veces de tener más medios, ¿no? Un poquito más de tiempo. am, pero bueno, en líneas generales yo siempre he estado en esta franja de series en abierto, en el cual siempre hemos tenido que equilibrar muy bien el presupuesto con, con las necesidades de rodaje. ujú. Y que luego iremos profundizando, ¿no? En algunos temas, pero te quería preguntar en ese sentido, siendo una serie de la factoría de Aitor Gabilondo, el espacio es muy importante, ¿no? En las series de Aitor, y particularmente en este caso, pues era una serie que tiene el nombre de un barrio de Madrid. Te quería preguntar un poco cómo afrontaste el trabajo de la representación un poco del espacio, ¿no? Desde el punto de vista del guión, era muy importante el sentido de comunidad, ¿no? Que cómo la narrativa al final se iba abriendo, ¿no? Desde los protagonistas para ir contando un poco pues todo ese universo de personas de riqueza, ¿no? De diferentes historias, y eso desde el punto de vista de la dirección también se trasladaba en la manera en la que se representaban los espacios y también los espacios del barrio, ¿no? El bar. Sí, Cómo afrontaste un poco eso en tu trabajo? Entrevier era un mundo pequeño, un mundo muy grande pero muy pequeño. Ubicamos prácticamente toda la serie en un mismo entorno, aunque no así las localizaciones. Em, las localizaciones, pues, como sabéis, pues íbamos saltando un poquito de un barrio a otro, pero siempre procuramos mantener el mismo perfume de barrio, ¿no? De, de barrio periférico de Madrid. Em, Nos costó mucho localizarlas. Em, pero una vez fijadas, pues el bar, la ferretería y las calles colindantes casi nos obligamos a encontrarlas en el mismo sitio, para no, para ser honestos y realistas con lo que estábamos haciendo. Am, sí buscábamos estéticamente una fuerza en el entorno, en el paisaje, pero en muchas ocasiones casi era más importante que fuera real, que fuera verdad, que no que estéticamente nos aportara algo que nos podría incluso alejar de lo que era la propia serie. Ah, Rodamos la primera temporada, muchas cosas en Entrevías, en Villaverde, pero tuvimos un problema después en las temporadas siguientes con el barrio de Entrevías y nos tuvimos que ir. Terminamos rodando la serie pues en San Blas, en otras localizaciones. Pero sí hubo como un desencuentro con el barrio muy curioso, porque la serie es bastante blanca en muchos sentidos. Es muy realista y tampoco no hace mucho hincapié en el mundo de los pandileros y de las drogas y estas cosas. Pero sí que hubo un desencuentro con algunos miembros del barrio. Y nada, el título era el mismo, pero nos fuimos a otro lugar a rodarlo. Ujú. Bueno, luego seguimos hablando de alguna cosilla. Juana está nominada por su trabajo en las abogadas y ha sido la directora principal de la serie. Luego Polo Menar, que también ha dirigido algunos capítulos de esta serie de televisión española. Tenemos Mediaset, tenemos televisión española. En este caso, sobre todo, bueno, es verdad que Juana es una directora de que desde su debut en Planes para Mañana, nominada al Goya, los últimos años has combinado el trabajo con series de televisión como Madres, Amor y Vida, pero también has hecho muchos trabajos cinematográficos, ¿no? Desde Fuimos Canciones y la más reciente Las Chicas de El Favor, y más recientemente Las Chicas de la Estación, que es tu último estreno que se presentó en el Festival de San Sebastián. En este caso te quería preguntar un poco cómo es tu llegada
al proyecto, porque es verdad que Las Abogadas era una creación de Patricia Ferreira, que era también una grandísima directora. Ella, por motivos que conocéis, falleció desgraciadamente hace un año. Y es verdad que no se pudo hacer cargo de esa parte, ¿no? Se volcó en esa, cuando el proyecto se puso en marcha más en la parte de guión, ¿no? Y de terminar de desarrollar la serie, eh, y te cedió un poco el testigo para que tú tomaras la rienda y hicieras esa parte tan importante, ¿no? De poner en forma el universo visual y estético de la serie. Te quería preguntar un poco cómo llegaste un poco al proyecto, cómo fue tu relación con Patricia y qué pudiste aportar, ¿no? En ese proceso. Muy bien, pues sí, la verdad es que yo sobre todo hago más cine, pero bueno, cuando conocí de este proyecto, que lo conocí a través de Patricia, que era un proyecto que ella había estado intentando levantar durante unos cuantos años, más todo el tiempo que había estado dedicada a investigar y a documentarse. Es una serie de 6 capítulos que tiene como protagonistas a 4 abogadas laboralistas, algunas muy conocidas, y habla de esto, pues, desde los años 60 hasta la llegada de la democracia, ¿no? Cubre un poco ese periodo a través de la mirada y de la juventud de estas 4 abogadas. Claro, ella había estado mucho tiempo, pues eso, hablando con mucha gente y documentándose y luego intentando mover el proyecto porque aunque a todo el mundo que se lo contaba resultaba atractivo y es una etapa, un periodo que no ha sido muy, muy contado en audiovisual, pero bueno, también daba ciertas reticencias o cierto miedo ponerse ahí, ¿no? Y el tema es que cuando ella consiguió ya una productora aliada que fue MOD y Televisión Española, que confió en el proyecto, pues ella estaba enferma y vio que no iba a poder dirigirlo y entonces me llamó para ver si yo quería de alguna forma coger este testigo, ¿no? Y bueno, yo estaba con el proyecto de mi última peli, pero me pareció tan atractivo el proyecto y tan interesante que dije, pues venga, vamos con ello. Em, mi, o sea, mi primer enfoque fue cuál es la serie que tú tienes en la cabeza, cómo te la has imaginado, cómo es un poco este mundo que tú lo quieres, desde dónde lo quieres contar, ¿no? Cómo lo visualizas. Y bueno, tuvimos varias charlas y luego la verdad es que ella me dio bastante libertad una vez que me contó qué eran sus referencias y su idea de la serie, me dio bastante libertad para que yo la dirigiera, ¿no? Y lo cual también agradecí porque, bueno, luego ya cuando te pones manos a la obra, ¿no? Es cuando tienes que empezar a diseñar un poco por dónde ir. Y bueno, yo le iba contando, mira, yo esto lo veo así o asá, tal, y ella estuvo un poco en este proceso de preproducción, pero luego ya, desgraciadamente, no, ni siquiera pudo ir al rodaje, ¿no? A vernos o lo que sea. Conté con Polo Menárguez en el equipo de dirección. Y la verdad es que hicimos muy buen equipo porque, bueno, oyendo hablar. Ah, Evidentemente, esto es una serie de época, esto es una serie con localizaciones naturales todas, con pocos días de rodaje por capítulo, aunque lo hicimos, bueno, realmente la hicimos como una peli, ¿no? Por localizaciones y bueno, había muchos hándicaps ahí que sortear. Yo me lo planteé intentando ser ambiciosa, sin desapegarme de la tierra, ¿no? Y de lo posible, pero sí que intenté ser ambiciosa y luego ver hasta dónde íbamos a poder llegar, ¿no? Tanto en la parte visual de la serie como en cómo rodarla. Es una serie además con 4 protagonistas, pero muchos secundarios y muchísimos personajes también, muchísimos actores, ciento y pico, y muchos de ellos que tenían 3 frases, pero tenían nombres y apellidos y un currículum, ¿no? De estos de, Dios mío, responsabilidad, ¿no? Estas 3 frases y este es fulanito, ¿no? Entonces, bueno, fue una serie complicada en ese sentido, pero bueno, sobre todo yo intenté, por una parte, eso,
ser fiel a este espíritu de Patricia y luego aportar un poco como yo veía también ese universo a nivel estético y a nivel visual, a nivel de cómo incorporar, por ejemplo, ciertos momentos de imágenes de archivo que le dan a la serie esa conexión con la realidad, que yo creo que era muy importante. Bueno, si quieres luego hablamos un poco más de lo que te Sí, te interese. quería por incidir un poquito antes de pasar al siguiente participante. Hace unos días estuve leyendo una entrevista con Álvaro Rico, bastante Sí, interesante, y contaba un poco la experiencia suya de ver de asistir al pase del primer capítulo de la serie que se hizo en la Academia de Cine, que estaba Paca Sauquillo y la hermana de Cristina Almeida. Y yo vi el primer capítulo, para mí fue una experiencia muy, muy emocionante porque es una serie con la que siento una afinidad especial, ¿no? Por diferentes motivos. Fue una experiencia muy emocionante ver la serie al lado de Paca, aunque sabía que, claro, yo había momentos que la miraba y yo misma un poco estaba sufriendo. sufriendo, porque claro, la serie obviamente pues cuenta, claro, sale un actor que ficciona a su hermano, que falleció, como sabéis, que también fue asesinado, y claro, esos momentos pues eran muy duros, ¿no? Verlos juntos, vamos, que me estoy poniendo ahora nerviosa contándolo porque fue muy, muy emocionante y Álvaro contaba en la entrevista que no había querido, que le había dado como mucho respeto, ¿no? Acercarse a Paca y saludarla, ¿no? Que le interpreta Enrique Ruano. Te quería preguntar un poco cómo fue un poco esa vinculación, ¿no? Con ellas, ¿no? Porque con Manuela, con Cristina, con Paca, ¿hasta qué punto hay como una responsabilidad, ¿no? De ficcionar personas que no solamente tienen un currículum larguísimo, sino Sino que que están además existe ahí como una y ven responsabilidad. el capítulo en la butaca de al lado, ¿no? Sí, Ya. Claro, cualquier serie, cualquier película que se inspira en hechos reales y en personajes reales se, se enfrenta un poco a esa serie de decisiones en las que tienes que ser fiel a los hechos, pero también tienes que ficcionar, porque, porque sí. Y ahí, en esto, Patricia, intento ser muy escrupulosa y bueno, aunque a ciertas cosas se mueven de fecha o se acortan, se alargan, pero intentaba que por lo menos los hechos fueran los hechos, ¿no? Pero claro, luego hay una parte evidentemente de ficción. Y yo también le dije a Patricia, digo, Patricia, yo no me puedo poner a tu altura de todo este tiempo que tú has estado investigando y tal. Ella me traspasó traducciones de entrevistas, o sea, transcripciones de entrevistas y un montón de información, ¿no? Pero, pero digamos que yo no entré en esa fase de entrevistarme y demás. Pero bueno, sí tenía mucha documentación. Es verdad que luego intentamos hacer también un visionado conjunto con ellas, se les mandó previamente, ¿no? La serie, pero por distintas circunstancias pues no pudieron. Y yo recuerdo ese visionado, ¿no? Con Paga, que además Almudena, que es la actriz que interpretaba, pues estaba especialmente nerviosa. Si estaba Álvaro así, pues estaba ella y luego la verdad es que fue muy bien y la hermana de Cristina Almeida también en general. Yo creo que ellas, bueno, en el primer visionado supongo que habrá cosas que le habrán chocado, ¿no? Por ejemplo, Paca decía, no, si yo no fumaba. Digo, bueno. Eh, y, mm, y luego yo creo que han visto un poco como esa necesidad, ¿no? De ciertas cosas, pues ficcionarlas, sobre todo para intentar pues eso, que llegue su historia y que llegue un poco lo que queríamos contar, ¿no? O sea, los protagonistas son Manuela Carmena, Cristina Almeida, Paca Sauquillo y Lola González. Lola González falleció. Pero es esa parte de juventud, ¿no? Esa parte que no son las personas que conocemos ahora y con el peso que tienen ahora, sino que son esas chicas, estudiantes de derecho, que tenían ideales, que se metían en líos y que no sabían, que tenían un punto de inconsciencia también y también de compromiso, ¿no? Era una cosa como, pues, como es la juventud, ¿no? Que tiene un poco una mezcla de todo esto. Y nada, yo creo que pasado este primer susto inicial, ¿no? Yo creo que están contentas y están contentas de que esto le llegue y le llegue sobre todo a la gente joven. luego hablaremos un poco también de las coordenadas genéricas, ¿no? De cada una
Pero antes pasamos a Paco Cabezas, que hemos tenido también la suerte de no pillarlo rodando internacionalmente. Paco es director de cine, ha hecho cine en España, pero también ha hecho cine fuera en Hollywood. Es además uno de nuestros directores más internacionales. Es de esta gente que creo que es muy admirable porque es un chico de un barrio de Sevilla que está rodando con superestrellas como Nicolas Cage en Tokarev y que en un determinado momento pues se pone a hacer series de la televisión norteamericana como Penny Dreadful. También dirigiste el piloto de la continuación de City of Angels. Ya has dirigido pues Fear the Walking Dead, un montón de Umbrella Academy. Luego me gustaría que hablaras un poco también de tu experiencia dirigiendo series internacionales, pero en este caso aquí estás nominado por la segunda temporada de La novia gitana, en este caso, y acompañado por Juan Miguel del Castillo. Te quería preguntar un poco cómo ha sido reencontrarte un poco con el universo de La novia gitana con esta segunda temporada con La Red Púrpura, ¿no? Bueno, te quería comentar dos cosas que me han hecho mucha gracia. Una es que me encanta lo de o sea, el presupuesto que hemos tenido nosotros también era muy pequeño. O sea, es gracioso la diferencia cuando ruedas en Estados Unidos, en Umbrella Academy teníamos 3 grúas telescópicas, siempre, todos los días. Y aquí en España siempre tu presupuesto se mide en la cantidad de días que puedes tener grúa. Entonces dice, ¿qué día tenemos la grúa? 1. Y tú dices, vale, espérate, voy a moverlo. Vamos a colocar todos los de la grúa en este día a ver si podemos. Nosotros igual, no teníamos grúa nunca. Uno o ninguno. Ninguno, claro. Entonces no teníamos grúa, entonces todo a hombro, toda la película en hombro. ¿Cómo ruedas una serie en tanto tiempo, en 10 días de rodaje, 11 días? Todo haciéndolo a hombro. Y eso, pero que me ha hecho especial gracia que no tenían ni dinero para vías. O sea, que lo de entrevías era totalmente... Era falso, lo de entrevías era falso. Justo era verdad. Entrevías. Claro, que era justo en el centro de las vías, no hay nada, no hay presupuesto. El presupuesto entre las vías. Y luego que bien queda la gente fume en las series de época, ¿sabes? Siempre eso aquí. Gente fumando da mucho. Perdón, pues ya dejo de decir gilipolleces. A ver, bueno, es que directamente para mí lo mejor que me ha dado esta serie ha sido la libertad. O sea, me da muchísima libertad tanto la novia gitana como la Red Púrpura, como ahora que estoy explorando la nena, que es la última temporada ya. Por parte de Antena 3 nos han dicho, haced lo que queráis, respetar los libros, y algunos fans se han quejado de que habíamos sido tan libres y tal, pero lo más bonito ha sido que el trabajo de los actores, de Nerea Barros, de Lucía Martina Bayó, de Mona Martínez, de Frances Garrido, de todo, Roberto Álamo, ha sido tan potente y hemos creado una cosa tan bonita juntos que los personajes nos iban pidiendo ir buscando y ir encontrando cosas muy, muy arriesgadas y extremas. Entonces me encanta cómo la serie va del thriller al terror casi. Es una serie que, sobre todo, no sé si habéis visto La Red Púrpura o no, pero la recomiendo, porque llega a unos puntos Yo soy muy fan desde Penny Dreadful un poco de que creo que la violencia bien contada o la violencia estética con casi elementos religiosos te puede llevar a unos lugares visualmente muy, muy interesantes y narrativamente. Eh, y es lo que he ido explorando un poco con la Red Púrpura y la novia gitana. Lo bonito ha sido que poder crear o contar mi propia historia a través de los libros. No hacer una adaptación como más tal cual, que a lo mejor puede ser lo que ha hecho Coldo con La Reina Roja y con Jurado, pero en mi caso ha sido como coger eso y llevármelo a un lugar muy personal y una historia muy personal, y que yo todo lo que he hecho un poco desde Carne de Neón hasta Umbrella Academy siempre son historias de familia. Entonces aquí en el caso era un grupo policial como una familia, y poder contar todos esos elementos, sobre todo Elena Blanco y su hijo, pero el motor principal de la historia, que todos esos elementos estuvieran ahí, ha hecho que para mí fuera una adaptación, pero una adaptación súper personal. Entonces, seguimos explorando eso en esta última temporada, que estamos en preproducción. Y lo bonito es eso, es el poder, que me han dicho, pinta esto, pero he dicho, vale, pero voy a pintar además todo esto. Entonces ha sido muy bonito poder expresar y expandir todo. Pero sé digamos que ibas comentando en esta segunda temporada, bueno, la primera también, pero es verdad que la segunda, como que se te veía cuando comentabas los capítulos en la red X, ¿no? Que sacabas capturas, que estabas como especialmente orgulloso, ¿no? De alguno de de la riqueza formal, ¿no? Que habías logrado, ¿no? En esta segunda temporada, siendo además, en términos de contenido, más fuerte, que aquí las novelas de Carmen Mola, claro, la primera era dura, pero es que ya la segunda, ya la tercera que estás especialmente orgulloso, ¿no? De alguno Sí que de es muy esos momentos. delicado, o sea, al final, no sé si habéis leído los libros, pero a mí me decían los Carmen Mola, me decía, es que me nos pedían más violencia extrema y más brutalidad, porque al final la gente estaba en el aeropuerto o en la playa,
y de repente como que le gusta mucho, engancha mucho, o sea, ese tipo. Pero claro, una cosa es negro sobre blanco, una cosa es un libro y otra cosa es llevarlo a convertirlo en piel, en carne y en sangre, en realidad, en los personajes. Y cómo hacer eso con elegancia, sin pasarte, con respeto, o la comunidad gitana, como está representada en la primera temporada, que todos los actores eran gitanos. Entonces, para mí eso era un representante de alguna forma de lo que queríamos hacer, que todo estuviera hecho con corazón y con alma. Y es muy complicado contar una cosa como la Red Púrpura, que habla de una red underground que comete asesinatos y los graba y no sé qué, y eso hacerlo sin que resulte que no quieran mirar, o sea, es un equilibrio muy delicado por eso, porque queremos que sea que el espectador haga así, pero luego diga, pero tengo que volver a mirar. Y cómo encuentras ese equilibrio es súper complicado. Y a la vez, como digo, encontrar una estética dentro de la violencia, que es una cosa que a mí me ha obsesionado, por ejemplo, lo que decía de encontrar las localizaciones cerca del barrio, entiendo en ese caso totalmente. La cercanía, la sensación de los personajes entran y salen del espacio y no son como sets separados. Y yo también trataba de hacer eso, pero a la vez yo tengo como una cosa estética muy, o sea, yo odio el blanco. O sea, es como cuando veo algo blanco, una pared blanca, es como, ya lo sabe el de localizaciones y directamente no me presenta localizaciones con paredes blancas o con cosas blancas. Y le digo, tiene que estar todo vivido, tiene que estar como hecho mierda y que tenga como que la pared te esté contando una historia y que haya como una estética de los colores así oscuros y que el único rojo sea el rojo de la sangre. O sea, el único color vivido es la sangre y todo lo otro son marrones. Esta sala pintaría un poco, es eso, un poquillo, pero creo que bien iluminado, igual el blanco lo tira un poco para abajo y bien. Y por eso es todo el rato buscar una estética, pero con un sentido poético y con un sentido de la historia que estás contando de alguna forma. Si os quería preguntar un poco, por incidir un poco en esto que comentaba Paco, ¿no? ¿Cómo se pone en pie, ¿no? Desde el punto de vista de la estética de la serie, ¿no? O sea que Paco, tú trabajas que haces tráiler falsos, que tienes un dossier de cada uno de los proyectos súper extenso. A Paco ya le he moderado, entonces, que tienes unos dosieres maravillosos de cada uno de los proyectos, aunque finalmente no lo hagas, pero te hayan pedido o estés ahí un poco en esos. Pero ¿cómo trabajáis eso? ¿Trabajáis con referentes visuales, con cine? ¿Hacéis dosieres? ¿Cómo es un poco vuestra aproximación un poco a ese momento de intentar pensar la estética cuando se pone en marcha un proyecto? Sí, yo también soy muy fan de los dosieres y de tener referentes visuales que compartir con el equipo. En el caso de las abogadas, claro, para mí hay dos mundos ahí de los que se está hablando, ¿no? El mundo viejo, el mundo que viene, que es el de la dictadura, de la posguerra, de tal, y el mundo nuevo que se está creando, ¿no? De todo esto que traen esta gente joven que quiere cambiar el otro. Entonces ahí hay un conflicto que también lo planteé como un conflicto visual entre colores y entre espacios, ¿no? Entonces hay espacios, los espacios que decíamos, bueno, esto pertenece al entorno del régimen, al entorno de ese mundo que, bueno, que está deshaciéndose, pero todavía intenta ahí como aferrarse. Y ahí planteamos unos colores que hay un espacio que es el Tribunal de Orden Público, por ejemplo, que es donde se juzgaban los delitos contra el régimen, bueno, pues que es un poco el ejemplo, ¿no? de cómo están tratados todos esos espacios. Es un espacio pesado, es un espacio con grises, bueno, con luz, pero tenue. Entonces, y luego hay otros espacios que son los despachos de ellas, cada uno con su personalidad, o alguna casa donde entra más el color, donde entran las texturas, donde entra esta variedad, esta influencia también externa, ¿no? Que estaba llegando en algunos momentos aquí a España en los 60. em, y bueno, como esos dos mundos, y ellas son los elementos que conectan unos mundos y otros, ellas son las que llevan el color cuando estamos en estos espacios, ¿no? Pues a través del vestuario o a través de, sí, de sus elementos, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, eso fue como una de las claves importantes a la hora de plantear visualmente la serie. Y luego también había ahí en la serie como dos mundos, ¿no? El mundo de los barrios y el mundo pues del que pertenecen muchos de estos chicos y chicas que estaban estudiando Derecho, que es una clase media y una clase alta, ¿no? Los que luego se metían
al Partido Comunista o a los múltiples partidos que había ahí, pues eran hijos de procuradores o de... Entonces, bueno, también hay este contraste entre espacios, ¿no? Entre donde vive Enrique Ruano, por ejemplo, y Palomeras. Entonces también buscábamos ahí pues esa contraposición, ¿no? Como de mundos de clases sociales distintas, donde también van estos chicos, ¿no? Y van a un lado y van a otro, y Paca Sauquillo está en los barrios, y su hermano Javier, y Lola González también, ¿no? Y la primera vez que van a ese barrio dicen, ¿y esto qué es? ¿No? Esto es como otro mundo, como si hubieran aterrizado en otro planeta, ¿no? Aunque estaba ahí a pocos kilómetros de su mundo. Y eso, o sea, para mí es muy importante toda esta parte, y sobre todo también como tener esta complicidad entre arte, vestuario y foto, ¿no? Que para mí es como la comunidad del anillo ahí, ¿no? Por supuesto, es interesante, bueno, es fundamental. Nos inspiramos siempre en referentes de imágenes. A mí, pues, pero siempre, a mí yo cada vez me inspiro más en fotografía y pintura. Es curiosísimo. Estoy abandonando un poco el cine. Me parece que ya me he cultivado suficiente durante años. Sigo viéndolo, ¿eh? Pero me estoy derivando hacia allí. Pero claro, cada proyecto tiene su fuente de inspiración. Imaginaros, pues, que es dirigir Carlos Rey Emperador, Mbappé de arte, una TV movie sobre Joan Miró, que investigué sobre su vida durante meses, hacer pulseras rojas, que te inspiras en sensibilidad, en poesía, y hacer entrevías, que entrevías, fuente de inspiración es la calle, es la observación de cómo se mueven las personas en la calle, de cómo es la realidad. No es buscar el feísmo, pero sí que es no tenerle miedo a que algo sea como es, a transformar poquito, y sobre todo en el caso de Entrevías, tanto Iñaki como yo y David nos hemos dejado llevar por los personajes y dónde están. Y, y ese ha sido nuestro proceso de creación. Mm, Fijaros que hemos sido muy crudos en la serie, cómo visten los personajes, ¿no? Si los observamos, dices, hostia, coño, ya podían cambiar de camisa, ¿no? Ya podía tener otro jersey de otro color, ¿no? Pero no, y quisimos ser como es un poco la vida normal, pues con una chaqueta normal y unas botas las de siempre. Em, y ese ha sido nuestro camino en Entrevías, es no desviarnos, no dejarnos seducir por la belleza, que es maravillosa, ¿eh? Yo soy fan de la belleza, pero en este caso ha sido como nuestra Biblia, decir, pues estamos aquí, sigamos este camino, que es el que es esta serie. Pero está guay que los personajes vistan todos un poco iguales, digamos. O sea, que una vez que el tío tiene su chaqueta, es su chaqueta y se mantiene esa chaqueta durante toda la Sí, serie. no, Te digo por qué, porque luego, como tienes un día de cámara car para rodar, le montas en el coche y ya te sirve para toda la serie. Cualquier escena que el tío. Bueno, Coronado iba con la misma chaqueta, las mismas botas y el mismo cinturón 4 temporadas. perfecto, maravilloso. Pero ese son los trucos del bajo presupuesto español, que al final lo vistes todos iguales, no hay vía, todo a hombro, y al final consigues que todo tenga estilo, estética, pero a la vez que presupuestariamente sea todo manejable. Entonces, eso es lo que. Sí, sí. En este caso se reúnen las dos cosas, evidentemente, ¿no? Pero no dejaba de ser una propuesta estética, Pero claro, totalmente. ¿sabes? No dejaba de ser como nuestro estilo. Pero si te lo digo, si nosotros en el Blanco lleva la misma puta chaqueta, las tres, o sea, y los mismos pantalones y el mismo chaleco todo el rato, si es que creas un icono y lo mantienes. Y, perdón, solo por terminar una cosa, es que lo del punto de vista es súper interesante. A mí cuando hice El Alienista, por ejemplo, la serie esta que está en Netflix, nos dijeron, tenemos que robar toda la serie con ópticas de la más del 22 al 35. Digamos, y un día usé un 65 porque iba muy mal de tiempo y el showrunner me dijo, ¿has visto cómo utilizar 65? Y yo, hostia, pijo, me han pillado.
Entonces, todo era como una especie de, era una serie sobre la sociedad victoriana y un asesino en serie, y era como si estuvieran mirando por un microscopio a esos personajes, entonces todo eran ópticos un poco Terry Gilliam, todo muy abierto. Entonces a mí me fascina todo eso, cómo desarrollar un lenguaje visual con el arte, con el vestuario, con las decisiones de cámara, y creo que no por tener un presupuesto más ajustado tenemos como que cortarnos, sino que podemos un poco, ¿sabes? Como ha dicho Juan, ¿sabes? Y el contraste de mundos, eso me parece algo precioso que tenemos un poco los tres en común, ¿sabes? En este caso, porque los tres, creo, de las tres series que hemos hecho, representamos como mundos, un poco, en mi caso, el mundo policial, el mundo del callejero, más de los delincuentes, tal, no sé qué, no sé cuánto, entre vías. O sea, es muy bonito como en el cine el contraste, creo que es algo que nos marca muchísimo y también creo que todos venimos un poco de mundos un poco más callejeros y nos gusta mucho contar, ¿sabes?, de dónde venimos de alguna forma. Y bueno, a mí me pasa. Cuéntanos un poco cómo trabajas tú, tus referentes visuales, con que yo lo sé, pero para contarlo un poco también para el público de hoy. Bueno, es que cada serie es diferente, pero yo sí que no hago libros de estilo. Y es que hay una cosa que en Estados Unidos, en Hollywood, es una cosa un poco larga, porque voy a intentar reducirlo, ¿vale? Digamos, cuando te mandan guiones, primero al principio te mandan guiones de mexicanos malos todo el rato. Es una cosa típica, ¿no? De que dicen, tú eres latino, pues nada, mexicano más o menos lo mismo. Y entonces te mandan guiones escritos con Google Translator, los diálogos en español, que es terrible, es para echarte a llorar. Y entonces me ofrecieron muchísimo de eso, ¿no? Entonces, de eso los guiones suelen ser muy malos, con lo cual tú tienes que hacer un trabajo, te lo ofrecen, te dicen, ¿quieres hacerlo? Pero luego los guiones buenos tienes que entrar en una especie de competición para que te den el trabajo, de alguna forma. Entonces, había algunos sobre Nessie Al Capone que era increíble, había otros guiones como... Entonces, tú tienes que entrar como una especie de operación triunfo para que te den el trabajo. Y en ese momento es cuando yo empiezo a desarrollar un método un poco que sé que si por ejemplo, Tarsem Sight, el director de La Celda, si os acordáis, que hizo 300 y todas estas películas, Tarsem Sight va con un cuadro de Botticelli, por ejemplo, gigante allí, y se pone, porque mira las figuras masculinas, así se pone como intenso, y con eso un poco como que enamora a los ejecutivos y dice, "Hostia, pues este es el tío perfecto para esta película". En mi caso yo decía, ¿qué hago? Y entonces en mi caso lo que hice fue montar trailers falsos de lo que yo quería que fuera la película. Con la de Mr. Right, por ejemplo, cogí películas de Scarlett Johansson y Bradley Cooper, que no salían nunca juntos en ninguna película, solo en un cortometraje raro. Y entonces monté todas sus películas como si estuvieran los dos en la misma película y contando la estética puse la música de la naranja mecánica, una pieza que es cuando Alex y sus drugos están, digamos, teniendo una escena de ultraviolencia. Y todo lo que quería en aquel caso, en aquella película, que iba sobre un asesino a sueldo que baila en un musical y que es un poco como Barry. Y que hay como de nuevo, una especie de belleza en la violencia. Utilicé esa música y de repente se entendía que iba a ser la película. Entonces, como digo, encontré que para un ejecutivo que tiene, bueno, esto no sé si puedo decirlo aquí, un ejecutivo de Hollywood que tiene un cerebro un poco como un niño pequeño, ¿sabes? Que se distrae mucho, que tienes que estar haciendo todo aquí, mira aquí, así, en 3 minutos, ¿sabes? Coges su atención y dices, hostia, esto es lo que quiero contar en estos 3 minutos. Sin embargo, le das un libro de estilo de 200 páginas y va a mirar la portada y poco más, ¿sabes? Entonces, he encontrado que eso, creando esas piezas visuales de venta o de tal, y a veces se lo pongo al equipo y le digo, mira, es que queremos hacer esto. O sea, y el equipo dice, vale, hostia, ya lo tengo claro. Perdón, ya no me enrollo más. Sí, yo alguna vez también he hecho eso, porque es que es muy, muy visual y muy fácil de transmitir lo que quieres. O el tono, sobre todo. Quería preguntar un poco por vuestra relación con otras partes del equipo. Y particularmente con la parte de la dirección de fotografía, que sabéis que es un ámbito que en los últimos años en las series españolas ha alcanzado muchísima relevancia. Sin duda ahí pues el trabajo de Miguel Amoedo, que siempre lo digo, Amoedo, siempre lo digo mal, pues me confundo con el otro director, con Santi. Ha sido muy importante. Él me contaba hace un tiempo para un proyecto que le echaron de su primera serie de televisión por hacer demasiado bien su trabajo. De hecho, le dijo un productor, tú no vales para hacer series de televisión, Miguel, y le despidieron y luego pues ya de ahí a La Casa de Papel, pues pasaron un montón de cosas. Pero él es un gran, digamos, creyente en esta idea de que las series tienen que tener una identidad visual, que eso forma parte también de este proceso un poco de capacidad que tienen las series españolas también para
para viajar. Os quería preguntar un poco cómo es vuestra relación, ¿no? Con este caso, en este proyecto, con la parte de dirección de fotografía barra operadores, ¿no? Ujú. Es un trabajo colaborativo también la parte de Sí, dirección. es fundamental. Sí que es verdad que la televisión ha cambiado mucho en los últimos años, no solo digo estéticamente, y sí, a nivel de contenido también, pero hemos entrado mucha gente que venía del cine y muchos directores de fotografía que hacían cine y se han pasado a la televisión. Y la verdad es que la televisión ahora mismo tiene una calidad muy potente. La relación que yo personalmente imagino que todos los directores tienen con el director de fotografía es como es el hermano, es tu otro brazo en el set. Es el pintor, aunque es siempre una colaboración compartida. am, es la narración con los cámaras, en el caso justamente cuando se rueda a mano, pues todavía es más, tiene un componente de intuición altísimo, pues todavía se convierte más en, en una herramienta de narración. Para mí es imprescindible la relación que tengo con todo el equipo, ¿eh? Con el director de arte también, con todos los departamentos. Pero sí que es verdad que en el set, el director de fotografía y el director son los dos capitanes. Y, y allí pues se crea un vínculo muy fuerte para encontrar el tono final y para buscar en la intuición de cada uno de los dos qué es por dónde podemos mejorar. Es fundamental. Es fundamental y es muy bonito, además. Paco, Juana. Pues mira, yo en la serie he trabajado con un director de foto que no había trabajado nunca, con lo cual siempre dices, bueno, a ver cómo va a salir esta relación. Aunque hay componentes del equipo que me gusta, pues si pueden, porque claro, luego las agendas y todo eso es complicado. Que estén en un proyecto o sea, en varios proyectos, pero muchas veces cambias, ¿no? De gente. Y, ostras, en este caso, la verdad es que para mí ha sido un descubrimiento, ha sido una relación súper interesante o sea, teniendo en cuenta que teníamos ciertos condicionantes de tiempos y demás, sí que estuve hablando mucho con él de cuál iban a ser como nuestros puntos de anclaje, ¿no? Entonces, a nivel de todo, estábamos bastante obsesionados con la textura de base de la serie. Eso que hagas lo que hagas, va a estar ahí, ¿no? Tengas un más tiempo o menos. Y entonces ahí estuvimos probando mucho con tipos de lentes, con textura de base, incluso grano, no grano. Bueno, para tener como, bueno, esto va a ser, y la luz que íbamos a utilizar, que es lo que, digamos, te da un poco antes de que pases por el etalonaje, te da un poco el feeling de lo que vas a tener un poco después. Entonces, trabajamos mucho, mucho sobre esto para decir, bueno, ya tenemos esta base. Eh, también para mí era interesante plantear la serie en angulares, también, básicamente muy, muy, muy en esos primeros planos que te dan los angulares que no tienen nada que ver con cuando utilizas pues una focal más larga, ¿no? Lo cual a veces también nos planteaba algunos problemas porque, claro, los angulares hacen que veas mucho de lo que hay detrás, aunque estés en un primer plano. Y bueno, había que trabajar los decorados para poder tener esa amplitud, ¿no? Por otro lado, yo quería plantear la serie como a mí me gusta mucho mezclar, ¿no? O sea, me gusta utilizar cámara en mano, pero utilizar también movimientos de máquinas como muy precisos y planos fijos, cuando sabes lo que cada uno quieres que te cuente, no es usarlos así, sino decir, esto lo quiero para en un momento dado salirme de ese punto de vista, esto lo quiero para estar cerca del personaje, esto lo quiero para conectar dentro de una secuencia pues varios momentos, yo qué sé, ¿no? Entonces, pues eso, sabíamos que íbamos a usar mucho plano secuencia, que íbamos a utilizar muchos angulares, o sea, todo esto eh,
yo tenía como unos planteamientos y luego en el diálogo con él pues lo fuimos un poco como acabando de perfilar. Y, y luego todo este trabajo también con el color, ¿no? Que ahí entran también otros jefes de equipo, ¿no? Pero que me parece que es muy, muy interesante. Y yo creo que esa complicidad, cuando hay esa complicidad, em, hay algo que se nota, ¿no? Y que además en el rodaje también es como que si en un momento tú te bloqueas o no, o algo tal, enseguida dices, ah, vale, pues esto, tal, te sugieren o lo que sea, porque estás como, sabes la línea por la que quieres ir, ¿no? Y, y luego también para mí es muy, muy importante toda la parte del equipo que maneja la maquinaria de rodaje, ¿no? Porque además, bueno, en esta serie en algunos momentos había que ir deprisa, ¿no? Y esa agilidad es estar ahí como muy, esto vamos a hacerlo y vamos a hacerlo rápido, es de lo mejor que puedes encontrarte. Perdón. A ver, yo creo que tiene que ver todo con la química. Quiero decir, para mí es la química de todos los elementos creativos de la serie, tanto el director de foto como los actores. Me suelen decir mucho que en las series que yo hago los actores están muy bien y creo que sí lo están, pero porque les dejo brillar y darles su tiempo. Sí, ahora quería preguntar también un poco O sea, por eso. ¿por qué? Porque yo creo que hay una cosa, o sea, el director debutante, por ejemplo, llega con... Es como, a ver, perdón, es que tengo 27 pensamientos y trato de organizarlo por todo lo que habéis dicho. Eh, es como un poco, yo creo, cuando hacemos algo creativo, es como follar, ¿vale? Es como estás creando algo juntos con un equipo. Esta metáfora me está siendo un poco regular, porque estoy llegando como No, se está entendiendo. Desarróllala, como la desarróllala. orgía y no estoy muy seguro de si es la metáfora apropiada. Pero bueno, lo que quiero decir, creamos algo juntos, entonces es muy importante, es muy importante. Follar a veces está sobrevalorado, ¿eh? También te digo, sí. No, pero lo que digo es, estás creando algo con un equipo creativo. Entonces es muy importante la química entre todos esos elementos. Y el director es el que dirige y dice, cada uno darle su espacio y su lugar para que todos creemos algo juntos y nadie se sienta como que está haciendo, dejando de estar. Pero si el director de foto no hace bien su trabajo, los actores no tienen tiempo para emocionarse, al final estás haciendo algo mal. Entonces, el ejemplo es un director debutante que llega con una lista de planos hecha de casa y dice, esto he hecho un storyboard yo hace 3 meses y vamos a hacer esto, pum, y lo pone encima de la mesa. Y el actor llega y dice, no, te sientas ahí, te colocas ahí en la marca y tienes que hacer esto y va a izquierda, derecha, chimpón, chimpón. Entonces el actor es como digo, la metáfora del sexo no es mala, pero es como si llegara alguien para tener sexo y dijera, a ver, primero quiero un beso aquí y luego me haces así, luego y te dices, bueno, pero es que esto está matando la química totalmente. No, pero empieza por aquí. Entonces, yo, por ejemplo, lo que hago y prometo que estoy llegando al director de fotos. Lo que hago por las mañanas es, si empezamos a rodar a las 9 de la mañana, por ejemplo, el call time es a las 9, los actores vienen a las 8:15 y durante 45 minutos en el set estamos ensayando la escena y el director de foto está mirando allí como estamos ensayando. Y luego el momento clave para mí con el director de foto, porque al final vamos cámara en hombro, es que una vez que ya le enseñamos la escena lo que va a ser, porque los actores sienten que se han podido expresar y han dicho, esta es la escena, entonces Andreu y yo, Andreu Adán Rubiralta, que es con el que he hecho La novia gitana, que es un amor y es un crack, 5 minutos hacemos, vale, vamos a hacer esto, y luego hacer así la vía y hacer no sé qué, no sé cuánto. Vale, de puta madre, venga, pum. Y ya está. Y no hace falta. Cuando tienes química con alguien y entendimiento, no hace falta más tiempo que ese, realmente. Entonces, al final, es hacer brillar a los actores, hacer brillar a Andreu, hacer brillar al director de arte, porque le he dicho, ve esa pared nada más. Esta pared no se ve, así que invierte en esta pared, como dice aquí bien Juana. Entonces, es la mezcla de todos los elementos creativos y el director tiene que saber darle a cada uno su lugar para brillar, creo que es la clave. Sí, hablabais también, ¿no?, de la importancia de la dirección de arte, ¿no? Para crear, ¿no? Recuerdo que, por ejemplo, en entrevistas era muy... son cosas las que me dijo porque soy así un poco... Pero, por ejemplo, en las puertas, ¿no? Que como separamos, es una serie, me parece que al principio hay una gran barrera, ¿no? Entre los dos protagonistas, como la casa, ¿no? La manera en la que estaban, por ejemplo, las puertas, eso se contaba, ¿no? Como el espacio va creando también las distancias, ¿no? Que uno va teniendo hacia los demás y cómo conforme esas puertas se van abriendo, ¿no? Y dejan ver un poco lo que hay más allá, se van creando esos vínculos, ¿no? Quería preguntar un poco antes de pasar a los actores, que también os quiero preguntar sobre ello, cómo trabajáis, porque es verdad, recuerdo que hace un tiempo hablando con un director que llegó tarde al proyecto, un director de fotografía que llegó tarde a un proyecto, me dijo, bueno, es que ya habían decidido cómo iba a ser el vestuario, cómo iba a ser el lugar, y al final pues tuve que hacer una aproximación, ¿no? Desde el punto de vista de la dirección de fotografía muy particular, ¿no? ¿Os habéis sentido
Entiendo que sí parte también un poco de ese proceso, ¿no? Con la dirección de arte. ¿Cómo ha sido más bien Igual. ese trabajo? Pues con la dirección de arte, en nuestro caso, claro, tuvo mucha importancia el proceso de localizaciones, con el hándicap de que hay localizaciones que te gustan mucho, pero en el momento de hacer época, pues no valen por muchas cosas. Por ejemplo, en nuestro caso, pues el Atocha 55, donde fueron los asesinatos y tal, nada, era imposible estar ahí. Entonces, bueno, tienes que ir buscando cosas que, pues que encajen y que ayuden a contar la historia. Claro, dentro de esta búsqueda y dentro de esta comunicación entre los distintos departamentos, en el caso del arte, que trabajé con Juana Mula, una tocaya, em, ella, ella en todo este proceso también tenía mucho la visión, ¿no? Y trabajábamos mucho en combinación junto con vestuario y con foto, ¿no? En cuanto a los colores en los espacios. Yo soy muy pesada también, que esto que decía Paco antes, de los espacios vividos, los espacios reconstruidos, los espacios revueltos, los espacios sucios. Entonces, en este caso queríamos hacer época, pero que todo eso resultara de verdad, ¿Tú metes ¿no? mano en los sets? Además, a veces, Yo meto mano en serie y maquillaje también. Me pongo así con la mete a sangre. veces, pero en el caso ese para revolver los pelos o para algo así, Desordenar. desordenar. Estética desordenada. Sí, sí, porque, claro, Hacemos un grupo de terapia. sí, yo también lo hago, vale, vale. Me siento mejor. No, o sea, respetando el trabajo de los demás, obviamente, ¿no? Pero sí, sí, hay veces que no lo puedes evitar. Entonces, eso, para mí era muy importante eso, esos despachos, por ejemplo, de ellas, cada una con no es lo mismo el despacho de Manuela que el despacho de Cristina, porque también ahí se ve mucho de la personalidad de los personajes, ¿no? De cómo tienen sus casas, cómo tienen sus lugares de trabajo, ¿no? Al final es que está todo conectado, ¿no? Y lo bonito es como encontrar esas claves que van conectando y entonces, pues eso, también en este caso la directora de arte pues te sugiera, ¿no? Te dice, mira, esta mesa va a ser así porque tal, no sé qué dices. Ah, pues perfecto, porque es que está contando, ¿no? Del personaje. Entonces, bueno, fue un poco así, intentando también esto en general en la serie, intentando trabajar a favor las limitaciones, ¿no? O sea, encontrar, a veces cuando tienes toda la libertad creativa o tienes mucho pues bueno, te pierdes un poco o tienes tanto, cuando tienes, dicen, no, mira, lo que vas a hacer lo vas a hacer aquí, ¿no? En este círculo. Y de ahí a veces salen ideas súper interesantes, ¿no? Y a mí me gusta mucho enfocarlo así, ¿no? Cuando dices, vale, pues no me puedo salir de esta calle, ¿no? O no puedo salir de esta habitación, pues de repente darle a eso muchas vueltas y a veces encuentras cosas que dices, mira, si hubiera podido tener todos los decorados del mundo o todo lo que sea, seguro que no hubiera llegado ahí. En el caso de Entrevías, el objetivo era uno, o dos. Uno era encontrar el barrio, que pasaba por una doble premisa, ¿no? Era tener el bar, que era un decorado permanente, donde se reunían los tres amigos y donde se decidían cantidad de cosas de la serie, y que estuviera relacionada con la ferretería, que es donde trabajaba Pinso, el personaje de Coronado. Y a partir de allí, pues crear como un triángulo, como una especie de que estuvieran relacionados los dos sitios. Esta fue la búsqueda y después, como es una serie que apenas se reconoce el centro, bueno, no se rueda en el centro de Madrid, pues se hizo un trabajo de localización muy potente de toda la periferia. Y después siempre, conforme estábamos localizando, siempre estábamos pendientes de, mira, una vía.
otra vía, ¿no? Es decir, que buscábamos siempre en cada uno de los capítulos el nexo de las vías férreas, ¿no? Que es el título de la serie. Así que decidimos hacer decorados. Construimos 2 casas. Sobre todo lo hicimos por una cuestión de agilidad, sin duda, porque es una serie que con muy poco tiempo de rodaje y más de 70 o alrededor de 70 minutos por capítulo y, y de alguna manera era inevitable que alguna cosa estuviéramos en plató. Empezamos con un 60-40, es decir, un 60% de exteriores decorados naturales y un 40% de plató, y la cosa, conforme avanzábamos, pues se fue, conforme avanzaban las temporadas, pues se fue equilibrando, porque también teníamos menos tiempo de rodaje. Pero la relación con el director de arte, pues en este caso, fue de mucha calle, de muchísimas localizaciones, de buscar entornos ah, periféricos de la ciudad. Y lo enfocamos hasta aquí. Realmente fue nuestra pata importante, la localización. Sí, Paco. Bueno, a ver qué dice Paco ahora. Esto, yo, para mí es muy Por ejemplo, importante. ¿cómo era la proporción? Porque decías, es que no sé, ese porcentaje es elevadísimo. Es decir, que hace unos años las series en España eran 75 plató y 25 ya veremos. O sea, que realmente era un Sí, porcentaje. en algunos capítulos incluso era más, era un 70-30. Pero 30 de plató, 70 de exterior. Pero nosotros teníamos que rendir mucho. Y entonces efectivamente fuimos aproximando estas dos baremos, ¿no? Sí, es verdad, ¿no? Las series de antes en España tenían muchísimo plató, incluso Isabel o Carlos. Teníamos 8 días de plató y 2 de exteriores, pero así robótico. Vamos, Sí, sí. no había opción. Este era el diseño y nos teníamos que ceñir a eso. Pero sí que es verdad, cada vez más se hacen series que eh, prácticamente enteras de decorados naturales. Bueno, yo lo único que quería decir básicamente es que creo que aquí lo más importante es el punto de vista. Es decir, yo, por ejemplo, no sabría cómo hacer la serie que ha hecho Juana, no tendría ni idea. O sea, no creo que ella tiene que hacer esta serie igual que en tu caso tiene que hacer tu serie. Y de alguna forma la serie nos elige, o la película nos elige a nosotros, de alguna forma. Yo a veces cuando digo que no a un proyecto, a veces me cuesta, es que me parece un proyecto que está de puta madre, que está muy bien, pero creo que no soy la persona para hacer esto. Entonces, con el director de foto, perdón, el director de arte, por ejemplo, a mí me pasaba que en el momento que ya conectamos y que entendimos la serie, por ejemplo, en la República había una celda en la que un niño estaba encerrado en una celda y de repente encontramos un espacio antiguo como del 1700 lleno de tinajas antiguas y era gigantesco. Y yo dije, no, es que tiene que ser aquí, creo que tiene que ser aquí, siento que tiene que ser aquí. Él dijo, hostia, es que aquí será maravilloso y al final hay un momento en que la realidad sale por la ventana y tú dices, es que realmente esto, en el momento que hay una cámara y un punto de vista y una subjetividad, o sea, yo me peleo con la gente que dice, no, no, es que esto lo que pasó, me encantaría que hubiera estado aquí el creador del caso Asunta, porque yo he visto el documental y la serie y es curioso como a veces casi, digo, exacto, ¿sabes? Y me parece muy interesante la apuesta. Pero yo, por ejemplo, creo que en cuanto la ficción entra, en cuanto estás contándolo a través del punto de una cámara, ya todos los elementos tienen que ir a favor de contar algo emocionalmente y tienen que cambiar las cosas para que esa cosa que estás contando emocionalmente brille y encuentre su lugar. Entonces, si quiero que esta escena ocurra en una iglesia, aunque en la realidad ocurriese en un callejón, la iglesia me ayuda más a contar esta metáfora que quiero contar. Entonces, lo guay es encontrar un director de arte y darle tú los elementos de decirle, claro, como tenemos un presupuesto ajustado, como decía antes, esta pared no se ve, pero ahí es donde se va a ver todo. Entonces, al final, tu punto de vista como director es tan importante, por eso yo no sabría cómo son los despachos de cada abogada, no tendría ni idea, me sentiría perdidísimo, pero yo sabía cómo era cada espacio y lo sentía y lo presentía. Creo que es una cosa de presentimiento. Entonces es precioso que ahora la televisión haya crecido tanto
como para abrir camino a directores de foto cinematográficos, a directores de arte, y que se base en el punto de vista y no en hacer algo un poco más mecánico, creo. Sí, me parece muy importante esto que estaba diciendo él, en el sentido de la ficcionalización y de contar visualmente algo que puede ser más potente que centrarse en la realidad de cómo fue, ¿no? El espacio ahí, nosotros también nos hemos permitido un poco esa libertad, ¿no? Y bueno, pues un poco de riesgo, pero sí, dices, esto sucedió ¿qué accidente sucedió en un descampado? Bueno, pues vamos a hacer que suceda en esta fábrica, ¿no? Y al final lo que estás contando es lo mismo, pero a veces como que llega más, claro. Sí, es hacer ópera en un callejón, ¿no? Sí, Hay, totalmente, me encanta hay eso. algo de esto. Y yo a veces lo comento en el propio set, ¿no? Ahora hay que ser operísticos y de repente estamos en un lugar que, que no lo relacionamos con la Perfecto. dimensión de la ópera, pero podemos serlo. Yo cuando hice Adiós, mi anterior película, estábamos en las 3.000 viviendas y rodamos realmente las 3.000 viviendas y había una pared con graffiti de Camarón. Y yo quería que saliera ese graffiti de Camarón como fuera, porque para mí era bellísimo. Era la belleza dentro de las 3.000 viviendas, que veías las ratas corriendo y la suciedad. Y claro, es encontrar algo operístico y algo bello dentro de un lugar donde no esperas que haya belleza, ¿sabes? Entonces es encontrar eso. Quería preguntar, porque es verdad que una de las dificultades, ¿no?, de hacer capítulos de series de televisión es que hay poco dinero, eso significa que hay poco tiempo, el tiempo es dinero, y cómo afecta eso la relación con los actores, ¿no? En este caso, que además tenéis unos repartos potentísimos. Tú comentabas, ¿no?, que quedáis un rato antes, cómo trabajáis, si tenéis oportunidad de trabajar en ensayo, cómo ha sido un poco esa parte de vuestra labor como dirección, que es la dirección de actores. En tu caso, Uriol, que has tenido a Coronado, Y o Mono. a ver, nosotros ensayamos previamente la serie, sobre todo apenas sin levantar nada. Levantar quiere decir hacer la puesta en escena, pero sí de los arcos de los personajes y demás. Y, y después, a ver, em, mm, yo utilizo algo similar a lo que hace Paco. Tengo mucha curiosidad por saber qué hacemos cada uno. Sí, y yo primero casi echaría a todo el mundo para arrancar, ¿no? Es decir, que estén tres y trabajar con los actores. Yo he pensado en casa, efectivamente, ¿no? Hago dibujitos de los movimientos de todos los personajes en el set, todo a mano, todo con un lápiz. Y, y allí pues les hago mi propuesta, pero les doy libertad, porque a veces hay cosas que sobre el papel has pensado y no te terminan de fluir en el propio decorado o al propio actor. No les tiene otra idea o lo que sea. Y a partir de allí, a pesar de que he hecho una planificación previa en casa, una planificación de cámara, em, hago otra planificación. Es un poquito lo que le comentaba a Paco antes, que es una planificación real, que es la que realmente ves la óptica, te mueves con ellos cuando lo necesitas, o te alejas cuando quieres ver la escena en plano general. Em, Esta es la relación y tengo una relación muy próxima, soy muy topón y, y me gusta como empujarlos también, pero observarlos. Y entonces hay una simbiosis, se genera una simbiosis muy cómoda entre los actores y yo. Les doy tiempo, quito tiempo al equipo técnico. Muchas veces me quejo de igual a lentitud que requieren algunos procedimientos técnicos. Y allí me pongo a defender al actor. ¿A ti te pasa que estás viendo el monitor y te dice de todo de foto, necesito 5 minutos más? Y cambia una cosa que no te has dado ni cuenta y tú dices, pero ¿qué ha cambiado? Sí, no, no. A mí hay algo que me horroriza a veces, es que hay más monitores que personas en el set. Casi. Ahora mismo hay como 7 u 8 monitores. Todo el mundo va con un monitor. Yo digo, por favor, vamos a hacer caso al actor.
Pero Eso es de lo que va la serie, claro, perdón, Juana. bueno, eso. No, bueno, a mí me encanta ensayar, o sea, me gusta mucho. Intento ensayar todo lo que puedo. Claro, depende de cada proyecto, ¿no? Pues yo qué sé, en mi última peli, por ejemplo, no, o sea, la mayor parte de los actores no eran actores, no, nunca se habían puesto delante de una cámara. Eso pues lleva un proceso diferente. Pero en general siempre me gusta mucho ensayar porque es mi manera de conocer a los actores. Por ejemplo, en esta serie, prácticamente de todos los ciento y no sé cuántos, e incluso bueno, con Elizabeth Casanova sí había trabajado, pero con el resto prácticamente no había trabajado con nadie. Entonces, claro, para mí es muy importante conocer un poco a los actores, porque cada uno llega a donde llega de forma, por un camino distinto, ¿no? Y el que de repente está súper bien al empezar y el que hasta que no se ha metido y lo ha hecho no sé cuántas veces, ves que no acaba de tal. O bueno, hay muchas formas de llegar ahí, los que son más intuitivos, los que no paran de preguntarte, los que de todo, ¿no? Y para mí ese punto, ese momento de los ensayos es cuando relajadamente puedes conocerles y puedes probar cosas, ¿no? Y luego a partir de ahí ya tú vas pensando en lo que te ha funcionado, lo que no, incluso lo que ves que en el guión hay que retocar o tal, y yo a partir de ahí empiezo a pensar un poco en la planificación y eso. A mí me gusta, como decías antes, a mí me gusta mucho llevar una planificación pensada, incluso compartida y hablada, para luego permitirte encontrar algo mejor si surge. Y si no, pues eso es lo que estaba previsto. Y cuando vas muy rápido, si te pones a empezar a darle vueltas, es que no te da tiempo. Y al final, entonces, pero si ya has pensado algo, le has dado vueltas y tal, cuando encuentras algo mejor lo sabes. Y encontrar algo mejor puede ser porque has visto algo que no habías visto pensando, o por algo que te ha propuesto el actor, o por cualquier cosa que surge en el momento, porque está muy vivo todo, ¿no? Y está. Entonces, eso, en este caso concreto, en la serie, yo iba con un poco de susto, porque eran muchos actores y pudimos ensayar mucho menos de lo que a mí me hubiera gustado, especialmente en estos actores que son de un capítulo, que tienen varias secuencias, pero, ¿no? Y a lo mejor que no les conoces. Entonces, bueno, con las protagonistas y algunos de los secundarios más importantes, tuvimos una primera reunión con Patricia Ferreira, donde, bueno, ella les hablaba un poco de los personajes y compartíamos un poco. Y luego ya ella ya no estuvo más y ya entré yo sola con ellos en los ensayos, y a veces también hacíamos ensayos conjuntos con Polo y yo, ¿no? De sus secuencias y mis secuencias, para encontrar. También es muy importante que cuando hay varios directores encontrar un tono común, ¿sabes? Es que de repente no entre un director y pida una cosa y luego en otro capítulo entre otro y el actor dice, pero entonces, ¿cómo es esto, no? Entonces, estar ahí como en esa sensación de equipo, ¿no? Y de que vamos en esa misma dirección, pues a nosotros nos ayudó también como estar juntos en algunos ensayos. Y bueno, más o menos esto. Bueno, yo creo que depende de la escena también, que parece que estamos siempre improvisando y no es así. Yo cuando he rodado ahora Wednesday, había una escena de acción que no puedo contar mucho, pero que una escena súper compleja de acción. Yo lo preparaba todo con storyboards, rodamos como para una sola escena de acción, estábamos en 7 sets diferentes, todo estaba súper storyboardeado. Aquí en La Nueva Gitana tenemos tiroteos que están súper pensados y el actor confía en ti, tú le dices, tienes que colocarte aquí porque es que si no te da una hostia aquí de cristales explotando, ¿sabes? Tienes que ir ahí súper pensado. Pero en el 80% que es diálogo y conexión emocional, que es lo que realmente nos importa en el fondo, ahí es diferente. Entonces yo he desarrollado este método a lo largo de los años, o sea, que lo pasaba mal al principio como tú, de eso de echar a todo el mundo, venga, todo el mundo fuera, y le pasa mal porque estás echando a la gente, pero a la vez necesitas el espacio, no puedes tener a un eléctrico ahí mirando diciendo, me cago en la hostia que estoy aquí viendo esto. No, el eléctrico tiene que entrar cuando ya está la cosa calentita. Entonces, yo lo que hago es eso, como he dicho, es antes de que empiece a contar las horas, hablo con todos los actores meses antes y les digo, chicos, si aquí le vamos a dar importancia en la interpretación, vamos a ensayar media hora antes en el espacio, porque el espacio cuenta mucho, el espacio es muy importante. Un espacio vacío a mí me cuesta mucho, Juana, porque yo, el espacio blanco, digo, ¿dónde está la mesa? ¿Dónde está el piano? ¿Dónde están las sillas? Es que no, ¿dónde está la pared? ¿Dónde va? Entonces el actor necesita el espacio. Entonces, esa mañana ensayamos durante esa media hora y luego la hora de comer
también suelo hablar con los actores y suelen enrollarse. Yo es que como en 5 minutos, que necesito 1 hora. Entonces, el resto de la hora de comer ensayamos también y entonces ya siempre vamos con la propuesta al director de foto y todo va vivido de alguna forma y todo va hecho. Entonces, a mí me encanta en la relación con el actor, los actores me lo agradecen mucho en ese sentido, de decir, qué bien que nos das el tiempo de explorar y de jugar y de tal y de no sé qué, no sé cuántos, sin que el resto del equipo lo esté sufriendo, ¿no? Y yo creo que eso es fundamental. Sí, porque al final se gana tiempo, ¿eh? Hombre, muchísimo. Es decir, que al final es muchísimo más práctico, porque el director y el actor son los que tienen que contar lo que pone el guión. Y son los narradores, Y al fin además y que al tú, o cabo. sea, El resto de equipo, que es fundamental, ¿no? Con esto no estoy quitando ni un punto de importancia, pero em, tienen que sumar. Y, y tener esta relación o empatía o comunicación clara de los actores con el director facilita muchísimo el trabajo del resto de y personas. además que tú piensas en las películas que nos han marcado. Quitando las de Brian De Palma, casi ninguna la recuerdas por un plano. Casi ninguna tú dices que el plano o Taxi Driver de Scorsese cuando la cámara, no sé qué, no sé cuánto, sí. Pero hay dos. Lo que recuerdas es la emoción. Recuerdas esto, la cara del actor o la cara de la actriz, el momento de emoción. Entonces tú tienes que tener todos los elementos para que eso cree magia. Yo siempre he pensado que los directores y directoras somos espeleólogos de magia y de corazón y tenemos que utilizar todas nuestras herramientas para que llegue ese momento en que tú digas, hostia, está cayendo la lágrima y justo ahí la cámara hace esto. Y cuando llega ese momento mágico que se te ponen los pelos de punta, todas las herramientas de rodaje van en esa dirección. Si van en la dirección de lo que yo he escrito en un papel, mal vas, creo. Antes de dar la palabra al público, por si tenéis, os quería preguntar un poco cuál es un poco esta perspectiva, vuestra perspectiva un poco a este momento, ¿no? También que vivimos de la ficción española, donde las series viajan, las abogadas, aunque es de televisión española, se acaba de estrenar en Netflix, Entrevías fue un gran éxito en Estados Unidos en Netflix con ese título maravilloso de Wrong Side of the Track. Y Paco, por supuesto, que nos puedes contar un poco de tu experiencia haciendo seriazas internacionales, ¿no? Pero que de pronto como que es un mundo nuevo, ¿no? Es un mundo nuevo y yo creo que lo que define también es que estás compitiendo con todo el mundo, ¿no? Entonces estás como en un lugar común al que llegas, pues eso, da igual que la serie la haya producido Televisión Española y sea tal, porque luego de repente se va a ver en otra plataforma o Telecinco en otra plataforma. Es decir, ahí hay como una... Sí, y dentro de todo eso, pues como encontrar esa individualidad, ¿no? Eso que te diferencia y que quizá a lo mejor las series españolas tienen un poco eso. No sé exactamente cómo, porque, pero sí tienen algo que por eso, pues aunque sean muy locales aquí o tal, funcionan fuera. Tienen calidad por un lado, pero luego tienen algo así como de lo que cuentan que creo que interesa. Bueno, a mí me parece fantástico, ¿no? Porque somos capaces de ver series coreanas, cosa que no veíamos hace unos años, y los coreanos pueden ver las nuestras. Esto es ese fenómeno de la globalización que para unas cosas es bueno y en este caso, para otras no tanto. Pero es fantástico. Y es fantástico llevar lo pequeño a lo grande, que a lo grande que pueda verse en otro lugar. Es el caso de Entrevías, ¿no? Entrevías es imaginar un barrio de Madrid donde suceden cosas de lo que nos suceden a todos y, y ha traspasado, pues ha gustado, pues se ha visto en muchísimos sitios. Am, es fantástico, realmente es maravilloso que nos pueda suceder esto, que estemos viviendo este momento, porque nos hace grandes siendo pequeños Mm. y, tiene un valor, es muy bonito. Bueno, es que hay muchas cosas que por una putada no puedo contar, pero es que la última temporada de Wednesday con Tim Burton ha sido un gustazo porque tú mantienes tu personalidad y aportas cosas, que esa es la típica cosa que dicen, bueno, es que traes a un director y estás al servicio de...
Pero no, yo he rodado determinadas cosas a mi manera y le he dado en la música, en el estilo, en muchas cosas que he ido aportando y que es muy bonito el poder que te den el espacio para aportar. ¿Sabes? Y me ha pasado eso de, bueno, ahí sí se puede contar, en Umbrella Academy me acuerdo de estar tocando la guitarra cantando Chabela Vargas o Kiko Veneno con los actores allí en Toronto a las 2 de la mañana en un set. Y quieras que no, tu visión y tu energía, yo soy últimamente, mientras más mayor me vuelvo, menos racional soy. Entonces creo más en energías, en instinto, en un montón de cosas, en presentimientos y cosas así. Entonces yo creo que cuando tú entras en una serie internacional americana, precisamente lo que aprecian contigo como director es que tú entres con tu personalidad y que te acoples, pero, o sea, sepas, no seas gilipollas, o sea, no vas a ir a rodar Wednesday como si fuera de repente cámara en hombro, ¿sabes? Wednesday tiene una estética que ha marcado Tim Burton y yo hablaba con Tim y Tim pum, esto, tal, 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 tal. Le decía, pero Tim, pero molaría un montón que cuando estoy rodando este monstruo hacer esto, esto y esto. Y me dije, hostia, qué guay, tal. Entonces todo eso es muy bonito el poder un poco volar. Yo siempre lo comparo con ser el padre o el tito. Yo cuando estoy en alguna serie aquí en España, una película, soy el padre o la madre. Más bien la madre es mi mejor metáfora. Es como tienes que dar al hijo y criarlo y vestirlo y llevarlo al cole y no sé, no sé cuánto. Cuando llegas a una serie como Wednesday, tú eres el tito que viene a llevar a los sobrinos a Disneylandia. Ya está Disneylandia montada. Y tú llegas y dices, venga, vamos, vamos, pasárnoslo bien. Y entonces tienes que una responsabilidad, pero tienes que jugar en un campo de juego diferente. Entonces es muy bonito hacer las dos cosas. ¿Cuál es el momento más emocionante que has tenido haciendo una serie norteamericana en este sentido, que rodáis luego más en Canadá, ¿no? que en Estados Unidos, ¿no? Es que son tantos momentos, me cuesta un poco pensarlo. Bueno, Luego a lo de mejor los momentos más bonitos, por ejemplo, Umbrella, fue ¿no? bueno, Umbrella Academy, Penny Dreadful, por ejemplo, fue muy bonito, porque Penny Dreadful lo que pasó fue que yo iba a rodar 2 episodios nada más, y al final acabé rodando 4, y entre ellos los 2 finales de la serie. Y lo que ocurrió fue que yo dirigí el 5 y el 6, creo, y en parte se rodaba en Almería, en el desierto de Almería. Entonces yo pensé, me han cogido porque España, Almería, tal cual, chimpón. Y entonces de repente, en la relación, justo en la conexión emocional que tuvo con Eva Green y con John Logan, con el creador, de repente yo era capaz de expresar mi mundo a través de su mundo. Y entonces vieron que había algo ahí. Y entonces también dio la casualidad que el otro director, pues, era no voy a decirlo aquí, pero bueno, pues, Pasaron cosas. pasaron cosas con otro director que va a dirigir los 2 episodios finales. Y hubo una desconexión con la protagonista y una desconexión con el showrunner. Y entonces yo llegué un día, era mi último día de rodaje, yo llegué a set y me dijeron, pásate un momento por la oficina. Y yo, ¿pero pasa algo? No, no, pásate un momento por la oficina. Y entonces la productora me dijo, oye, que el otro director se ha ido, ha rodado solamente un día y se ha ido. Y mañana necesito un director. Y yo, ¿cómo? Y dice, no, que si puede rodar los 2 últimos episodios de la serie, que tiene los guiones. Y yo, ya, pero no he preparado nada, ni sé dónde se va a rodar. Ya, ya, bueno, pues aquí tienen los guiones. Y venga, tú lo haces, te atreves, y yo, venga, tirad, me atrevo. Y entonces, o sea, y esos episodios, para los que no hayan visto Penny Dreadful, muere el personaje de Eva Green, son episodios muy dramáticos, muy potentes y tal. Entonces fue lanzarme una piscina que podía estar vacía, pero que en el momento justo de la muerte del personaje de Eva Green, yo recuerdo una emoción tan grande de lo bonito que lo que hacemos es crear en el momento, estar vivo en el momento. Entonces, eso para mí ha sido una experiencia preciosa. Yo creo que ha sido muy emocionante ver, digamos, esta carrera internacional de Paco, ¿no? Desde que nos conocimos hace ya bastantes años en el Festival de Sitges y ver que te has convertido en el director, el go-to, ¿no? Para las series de género en Estados Unidos, ¿no? Que me parece una trayectoria maravillosa, ¿no? Y luego, pues haciendo una película también maravillosa como Adiós en Sevilla, en volver digamos, a tus raíces y haciendo esta serie de televisión para Tres Planas, que creo que hasta ahora no lo había dicho. Tenemos un ratito para preguntas, os doy un poco ahora, yo tengo 1000 preguntas, pero ahora os toca, venga, tenemos 3 manos, una aquí, otra allí, otra allí. Mm, El micro, si no, sí. Vale, pues si te parece, sí. Yo, a ver, os haría un millón de preguntas ahora mismo, después de toda esta conversación. Sí que me gustaría centrarme en dos. Una para todos, que es, habéis hablado de cómo os lleváis con el departamento de arte, con el director de fotografía, que es muy importante esa conexión, pero habéis hablado también de lo que son tiempos, dinero, cómo os lleváis con el departamento de producción. Y luego preguntarle a Oriol en concreto, que nos has hablado en un principio de que en entrevías algún problema,
que tuvisteis que cambiar las localizaciones y no te he escuchado mal. No voy al salseo, no quiero saber qué pasó, pero sí cómo te enfrentas a ya tengo unos sets, tengo unas localizaciones y ahora tenemos que cambiar todo esto. Empiezo por la segunda. Vale. No nos afectó en lo esencial, ¿vale? Que era el bar, la ferretería y una plaza. Sí nos afectó en los exteriores donde vivían el personaje y algunas localizaciones donde se movían algunos personajes haciendo trapicheos y demás, que era propiamente el barrio de Entrevías. Entonces, ¿qué nos sucedió? Intentamos hablar con la asociación de vecinos, hablar con ellos para contarles que no, que no, que no era ningún mal que sucedieran estas cosas en ese barrio, pero vimos que lo inteligente era irnos y para no tener problemas porque los hubiéramos podido tener. Y así fue. Y nos fuimos a San Blas y localizamos en otras zonas. Fue una cosa pequeña, ¿eh? Pero sí que es verdad que nos hizo estar un poquito alertas. Es decir, uy, qué curioso. Yo creo que es una minoría la que se pudo quejar. Pero nosotros, para no tener ningún problema, pues decidimos no intervenir más en ese barrio. Y, y la... La producción, Sí, nuestra relación un poco... pues, ¿dónde estás tú? O- Bueno, no, bien, bien. Hay que, hay que tenerla al lado, la producción, porque no podemos viajar los directores en otra dirección que no sea también la suya. Em, Hay que tenerla cerca, contarle las cosas que crees que necesitas. Ellos también tienen una visión de lo que será la serie. Han hecho un trabajo sobre números y demás que hay que ponerlo en común y hay que estar de acuerdo en todas las decisiones que se toman. Am, Me parece fundamental llevarse bien, no solo bien, sino am, que viajes de la mano. Parece logro a veces, ¿no? Producción, porque dice que puede decir que no, porque si no hay dinero, pues tiene que decir que no, porque el dinero no se puede inventar. Pero en cambio sí que se puede jugar y equilibrar los presupuestos en función de decir, bueno, pues hablemos, porque igual me interesa apostar más en en esta sección, igual un poquito menos en lo otro. Hay que ir juntos. Si vas juntos en general, ¿eh? Es decir, en todos los departamentos, el proyecto tiene más posibilidades de que sea mejor. Si hay desajustes, pues entra en peligro. Bueno, totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que suele haber desajustes. O sea, suele haber, bueno, suele haber un dinero limitado y para mí lo más importante es elegir bien las batallas. Es decir, o sea, si eres consciente de que no, pues lo que nos gustaría a todos para la serie, para la película, no se puede conseguir, pero es para ti qué es importante, ¿no? Yo qué sé, pues en las abogadas, ¿no? Para mí era muy importante hacer una zanja con agua y con barro en Palomeras, ¿no? Y eso, pues era no sé cuántos camiones cisterna, no sé cuánto tal. Es que yo puedo renunciar a esto, pero de verdad esto va a ser importante porque va a contar muchas cosas. Entonces, a veces lo que ocurre si no tienes buena comunicación o si no tienes claras esas prioridades es que pues cuando se tiene que recortar o se tiene que tal, pues se puede hacer así como... Entonces yo creo que el director tiene que dar ese criterio en el sentido de ser consciente de que no se trata de que tú pidas y te digan que no, sino esto sí, venga, y esto lo podemos dejar, ¿no? Pues a lo mejor no va a nevar, porque tal, pero
pero la zanja es importante. O yo, por ejemplo, en Abogadas también me peleé mucho por una de las localizaciones, ¿no? Porque me parecía que era una casa, me parecía que iba a contar tanto esa casa y que iba a contrastar tanto con los otros mundos. Entonces, bueno, pues renuncié a otras cosas, pero eso sí. Entonces, para mí esto de elegir las batallas es muy importante en el sentido de, pues eso, de estos por lo que hay que apostar y luego, pues bueno, pues decir, mira, pues esto, darle vueltas a veces creativamente a las cosas para ver cómo se pueden solucionar, pero sí, hay como que tener un poco claro la jerarquía, ¿no? De lo que es lo importante. Yo no me quiero enrollar porque ya lo han dicho ellos muy bien, pero es un poco la relación entre Clarice Starling y Aníbal Lecter. Hay que decir, es un poco, no sé si os acordáis, que yo soy Aníbal Lecter, aquí Laura García, la productora, Clarice Starling, que es una productora maravillosa, y simplemente es un poco quid pro quo, es decir, ellos te dicen, tengo este dinero, puedo conseguir esto, y te dice, vale, pues te doy esto, esto y esto, te cuento la historia del Cordero y puedo cambiar esto del guión y esto lo meto en la misma localización y esto lo meto en el pasillo para no tener que entrar en la sala, pero por favor dame esto, esto y esto. Y cuando hay una relación abierta, digamos, en ese sentido de comunicación, se consigue todo lo que necesitas. Que al final es bonito tener restricciones a veces para darle vueltas a la cabeza y encontrar algo que a veces a mí me ha pasado mucho, que la solución a veces es mucho mejor de lo que tenías pensado antes. ¿Sabes? O sea que... Sí. Sí, hay que ser tenaz, pero no caprichoso, ¿no? El capricho a veces, que lo entiendo, que lo podemos tener, a veces te hace perder esa batalla, ¿no? Otra mano que había por allí y luego pasamos aquí a este. Yo quería preguntaros, bueno, en el mundo de la tele, que es al final la Academia de la Tele, hay mucha gente que presenta que no son presentadores, son actores, que son cantantes, desde todo. Y antes, Juana, has comentado que en la serie, que en Las Abogadas, había muchos actores que no eran actores. No, eso lo he comentado de la película que acabo de dirigir. Chicas de la estación. Chicas de la estación. Bueno, me sirve igual. Paco, acabas de estar trabajando en Wednesday con Lady Gaga, es actriz, claro. Y acabáis de salir la noticia que Pablo Alborán va a estar en Respira segunda temporada. Como directores, como decís, pues en turismo laboral, no sé, nunca un cambio me ha operado de la vista. Bueno, el ejemplo que ponía era por el hecho de dirigir a gente distinta. Yo, en el caso de la película, tiene un sentido el buscar actores que no sean actores porque eran gente muy joven y yo quería que estuvieras viendo al personaje y no a un actor interpretando a, ¿no? Quería que fuera como una especie de ventana abierta ahí a un mundo. Bueno, a veces yo creo que es verdad que a veces encuentras gente inesperada que viene de otro mundo y hace las cosas muy bien, ¿no? Y luego se dedican también, pues cantan y actúan o lo que sea. Y hay veces también que echas en falta que a veces cierta gente aterriza en los rodajes por cuestiones que no tienen nada que ver con la interpretación, sino más que el marketing o tal. Y a veces se echa en falta, pues esto, el oficio. Al final todo tiene mucho que ver con oficio y entonces, bueno, yo creo que cada caso es, ni se puede demonizar un poco de no, aquí el que no haya hecho 7 años y no haya hecho 7 películas y tal no es actor, sino bueno, ver que a veces esto funciona y a veces no, a veces alguien que viene de otro lado aporta algo y a veces dices, pues es que esto no es lo suyo. Sí, es que depende del caso. Yo también hice Pulseras Rojas y ninguno de ellos eran actores. Eran pues, jóvenes, muy jóvenes, además, y, y era la manera de que queríamos hacerlo. Después hacen series como Isabel o Carlos, que son textos versados, y no lo puede hacer el 80% de los actores de este país, porque hablan de otra manera y no están acostumbrados a eso, y falta entrenamiento también. Em, yo creo que los actores tienen que entrenarse permanentemente, trabajen o no, y estar en curso, estar en práctica, estar en activo cuando la suerte no les acompaña en estar en rodajes. Y, y me parece que como decía Juana, que nosotros estamos, que depende de cada caso, em,
todos pueden ser interesantes. ¿Por qué no? Me parece a mí que es rico que un músico a veces se atreva a actuar siempre con que no sea gratuito. Eso quiero decir. Además, los músicos, en este caso los cantantes, interpretan, forma parte también de su... Creo que allí no es exactamente lo mismo, la comparación me parece que ha sido un poco... Aunque entiendo lo que quieres decir, y obviamente hay que apostar por la profesionalización de todo y por la formación, etcétera, etcétera, para que la gente no ocupe huecos, pero... En fin. Bueno, no, yo termino. Quiero decir que el entrenamiento es súper importante, que los actores me encanta que sigan entrenándose y formándose todo el rato y para mí eso me parece fundamental. Y a la vez creo que un título no significa nada. Es decir, yo me acuerdo de trabajar en un videoclub y había un señor que vino ahí a alquilar películas y fue muy pesado. Me dijo, me tiene una coreana esta, tiene no sé qué, no sé cuánto. Al final se fue una película comercialísima de Hollywood y al final me dice, perdona que te haya sido tan intenso, pero es que soy director de cine. Me dio una tarjetita que ponía Pepito Pérez, director de cine. Y yo pensé, tú no eres director de cine, tú eres un chufla, tú eres un fantasma. Pero funciona un poco también de la otra manera. Hay gente que no tiene un título, que no hay director de cine, pero de repente tú dices, esta persona es actriz, es actor, siente y conecta y transmite. Y hay gente que no. ¿Sabes? Es así. ¿Es eso Lady Gaga? Sí, claro. Es que Lady Gaga es una de las grandes intérpretes. Por eso quería que me lo dijeras. Sí, sí. ¿Y por aquí? Sí, aquí hay dos preguntas. A mí como guionista incipiente me gustaría también, porque ahora mejor los equipos, con el equipo de guión, ¿cómo lleváis? ¿Cómo tratáis? ¿Cómo os relacionáis? Bueno, voy a hablar del caso de Entrevías, que es maravilloso. Am, David es el creador de la serie, David Bermejo, y, y es él un poquito el que ha creado este mundo. Y tanto Iñaki como yo lo que hemos hecho es interpretarlo, intentarlo mejorar y, y darle vida y alma, ¿no? Pero la relación con los guionistas, en este caso, ha sido fantástica. Hacíamos un trabajo de lectura. Claro, nosotros estructuralmente rodábamos 2 capítulos Iñaki, 2 capítulos yo, 2 capítulos. Mientras tanto, era como una cadena. Cuando estaba rodando Iñaki, yo montaba y preparaba, y entonces era como un efecto cadena que no paraba. El equipo siempre estaba rodando. En este caso, los momentos de montaje y preparación, que son cuando tienes más relación con el guión, con David teníamos una relación muy estrecha, mucha libertad, sobre todo en el montaje, y después exigencia y rigor, y debate, ¿no? Esto lo veo así, esto lo veo así, esto no lo termino de ver. Hay cosas que construyes casi en común porque necesita el guionista de tener la imagen, ¿no? Y de alguna manera te pide ayuda, ¿no? Y a la inversa. Hay muchas cosas que en situaciones emocionales, como la cadena es tan rápida, te cuesta encontrar el punto de emoción en el texto, y allí la relación con el guionista te puede ayudar. De decir, mira esto, observa esto, creo que es aquí. Y en este caso ha sido maravilloso. Vamos, en otras ocasiones puede ser más dificultoso por los motivos que antes se comentaban, que es una cuestión de química, de piel y de estar unidos en el proyecto. En este caso, vamos, maravilloso. En el caso de Abogadas, a ver, tuvo varias fases. Primero, los guiones los habían escrito básicamente entre Patricia Ferreira y Marta Sánchez. Y en algún capítulo entraba alguna otra guionista, pues Virginia Yagüe o Irene Newbo. Entonces, pero básicamente fueron Marta y Patricia. Hubo un poco de ajuste final porque eran 8 capítulos y hubo que transformarlos en 6. Entonces, bueno, esto siempre... Y luego también tenía
yo en esta serie hay algo que me parece una de las cosas más difíciles, y es que cuando tienes tanta documentación y está basada tanto en hechos reales, pues encontrar ese, o sea, por un lado no quieres hacer un documental, ¿no? No se trata de eso, quieres hacer una ficción y encontrar a los personajes ahí. O sea, hay toda una serie de cosas que yo cuando entré, que lo leí un poco desde fuera, tuve la oportunidad de darles algunas notas, decir, oye, mira, esto lo veo así o tal, es una serie donde hay muchos juicios también, y a la hora de empezar a ensayar con los actores, pues vas viendo, mira, pues esto creo que funciona, pero al final creo que a lo mejor le falta un clímax o yo qué sé. Entonces sí que hubo ese periodo donde pudimos ajustar algunas cosas en este sentido, ¿no? En lo que ya bajarlas a la tierra, y luego también algunas sugerencias que yo tenía, pues me decían, ya, esto está muy bien, pero es que esto no fue así. Pues ahí había también líneas rojas, como decir, los hechos son los hechos, y si esto no está aprobado por tal, pues ahí, aunque funcionase muy bien en la ficción, pues no puede ser. Y eso, y luego, bueno, pues siempre a mí me gusta, y aquí en cierta medida también lo he podido hacer, dar esa pequeña libertad luego también a los actores de adaptar un poquito lo que tienen que hacer, ¿no? O sea, los textos o lo que sea. Siempre teniendo en cuenta, pues eso, que estás haciendo época, que aunque sea reciente, no tiene nada que ver. Como se habla ahora, De ¿cómo se teléfonos hablaba hace móviles, la de 50 teléfonos años? móviles. O sea, nada que ver. No estamos hablando, ya no te digo del siglo XVI, sino... Entonces, bueno, pues todas esas cosas, pues más o menos así. ¿Y Paco? No me quiero alargar. Bueno, yo es que el guión para mí es fundamental. Yo escribo siempre y he escrito siempre. Entonces, yo con José Rodríguez, que es con el que escribí Adiós y Sí. con el que hemos escrito La novia gitana, tenemos una relación de hermanos y trabajamos juntos siempre. Entonces, yo, igual que lo que decimos antes de meter mano en el maquillaje, meter mano, yo creo que el director, siempre con respeto y siempre yendo en la misma dirección, tiene que estar en todo. Entonces, yo los guiones los escribo hasta la más mínima palabra al final con José y con los actores, y es parte de un mismo todo. Entonces, como digo, para mí o sea, sería incapaz de dirigir un guión que no entienda o que no sienta, ¿sabes? Entonces, es parte fundamental. Tenemos ahí un par de preguntas ya para cerrar. Aquí en este lado. Sí, sí. Hola, ¿qué tal? Quería hacer una pregunta sobre el equipo de dirección. En los tres proyectos que hemos hablado, vosotros dos, Oriol y Juana, comparáis el equipo de dirección con otro director, ¿no? Pero, por ejemplo, Paco, en La novia gitana, creo que la primera season la hiciste tú entera, y después la segunda has compartido el equipo de dirección. Eh, ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Crees que es mejor para el proyecto que haya varios directores y el equipo sea más grande y más ideas? ¿O te gustó la experiencia de dirigirla toda la serie tú solo? Todo depende de tu capacidad física al final, porque claro, hacerte 100 días de rodaje es duro, ¿sabes? Al final acabas un poco agotado emocionalmente. Yo realmente la segunda me hubiera gustado hacerla completa a mí también. Lo que pasa es que llegué muy agotado de hacer Umbrella Academy y yo decía, no puedo más, ¿sabes? O sea, no creo que no voy a estar al 100%, y si no puedo estar al 100%, encontrar otra persona que pueda más o menos. Yo mientras el cuerpo aguante y mientras mi cuerpo aguante. Me gusta estar como digo, con platos chinos ahí moviéndolo todo. Porque es difícil a veces encontrar compañeros directores y compañeros creativos que de alguna manera todos aportan y todos encuentran cosas. Yo creo que también hay una capacidad también nuestra de saber, decir, no lo hubiera hecho así, pero también hay algo muy bonito en lo que han hecho aquí, y que de repente el saber aceptarlo y saber, igual que puede optar un montador y puede optar mucha gente, ¿no? Entonces, depende mucho del proyecto, ¿sabes? Yo en mi caso, esta última temporada la voy a hacer yo la mayoría de episodios, y Miguel Ángel Trudu, que es el montador que montó la serie, va a saltar la rueda a dirigir, y en ese caso estoy como encantado de darle a Miguel Ángel como la alternativa y decir, venga, vamos. Un poco como el toreo. Entonces, no sé, es es complejo, pero cada proyecto es diferente. Y para ustedes que lo habéis compartido. Bueno, yo he compartido muchísimas series con otros directores y creo que depende de cada proyecto. Es decir, hay miniseries igual que son más pequeñas, que sí que estaríamos más cómodos igual dirigiéndolas solos, porque sería pues igual lo ruedas como un formato como una película,
Es decir, que lo ruedas por decorados y no por capítulos, pero cuando son series muy largas, de varias temporadas, creo que es imprescindible que haya más de una cabeza. Vamos, Entrevías tiene 4 temporadas. Que lo haya hecho un solo director hubiera sido una explosión. Imposible. Porque entonces tienes que tener periodos de entrega y demás. Yo dirigí Estoy Vivo y Estoy Vivo tenía 4 temporadas. Éramos 3 directores porque además teníamos que emitir. Es decir, había un formato similar igual al que había antes, no de plataforma, sino de televisión en abierto, que terminabas de rodar y a los mes y medio estabas emitiendo, o 2. Entonces, imprescindible tener cabezas. ¿Qué es imprescindible también? Mm, Dominar el ego. Decir, bueno, todos aportamos cosas, todos queremos tener este punto de distinción, que es verdad, todos vemos las cosas distinto, pero hay un gran plato donde compartimos las cosas que es el común. Y el común tiene que pesar sobre lo individual. Y me parece que es un ejercicio que, al menos a mí, me completa también. Me gusta trabajar en equipo y no y competir. Y yo estoy convencido de que cosas que yo hago suman al otro director y sin duda a la inversa. Entonces, me parece interesante. Claro, sí, en una miniserie se puede tal, pero en una serie más larga, donde además, por ejemplo, en Las Abogadas estaban escritos los 6 capítulos cuando empezamos a rodar, pero muchas series es que o sea, se van escribiendo y cuando empieza el primer director a hacer el primer capítulo, solo hay hasta no sé dónde, con lo cual necesitarías un tiempo para preparar, para tal, es inviable. Yo en este caso hubiera podido dirigirla entera, pero lo que dice Paco, imposible porque yo estaba acabando de rodar otra película. Y yo cuando me lo dijo Patricia dije, sí, pero no puedo dirigirla entera porque me da algo. Entonces eso, pero sí que es muy importante eso, que haya uno de los directores, de que sean 2, sean 5, que sea quien marque un poco ese camino, aunque luego los demás puedan aportar, pero que marque un poco pues el concepto de la serie y por dónde ir. Y luego es muy importante también que hacer equipo con el otro director. Yo en mi caso con Polo Menárguez, que no había trabajado nunca, pero sí he tenido la sensación de que estábamos yendo en la misma dirección y que nos entendíamos y que así, bueno, pues los capítulos pueden tener sus peculiaridades, pero tienes la sensación de que estás viendo una serie, no 3 series, ¿sabes? Que a veces sí pasa. Una última pregunta, compañero de la primera fila. Mi pregunta va bastante en relación a la última pregunta. Que yo soy realizador de publicidad y me interesa un montón vuestro mundo, es muy diferente. Entonces, me resulta muy curioso, ¿no? Cómo coordinar esas cabezas pensantes y técnicamente cómo se hace esto. Es decir, cuando uno recibe el guión y recibe el encargo y se monta un equipo de dirección, eh, ¿cómo coordinas esos equipos de dirección que entiendo que están más o menos a la par, ¿no? O sea, a nivel egos, a nivel intereses personales y también del proyecto, ¿no? Y también entiendo que será diferente de alguna manera entre los proyectos nacionales y los proyectos internacionales ¿no? Me gustaría saber ese detalle, es decir, cuando me siento con el otro igual, ¿cómo coordinamos esto para que tenga el mismo empaque? Bueno, ¿quieres empezar tú? Em, yo creo que la gran diferencia entre la publi y las series o el cine es el tiempo. O sea, claro, es que un anuncio es una cosa así como ¡pum! Todo condensado y una película, claro, hay mucho tiempo dentro de todos los procesos, aunque luego el rodaje sea muy, muy intenso, pero yo creo que ahí en ese primer momento, en el caso de las películas sobre todo, ¿no? Que tienes esa parte como
más difusa, ¿no? Más de ir encontrando cosas, conceptos, referencias y como ir aproximándote al proyecto. A mí me gusta, por ejemplo, mucho trabajar con los jefes de equipo en ese momento, antes de la preproducción, ¿no? Que es cuando puedes compartir y ir encontrando espacios comunes ahí. En el caso de las series, bueno, aunque sean más largas, pero es verdad que estos tiempos de preparación suelen ser menos largos. Y ahí también, bueno, tiene que ver un poco el oficio, ¿no? Que cada uno sabe lo que tiene que aportar y funciona. Entre los directores de un mismo proyecto. Es decir, Entre los directores, cuando sí. tienes otro igual, que tú haces el 2, el 3, el otro hace el 5, el 6 y al final otro hace el 8 y el 9. Hay alguien que ha Claro, hecho el pero uno. siempre, claro, el uno es el que marca. O sea, quiero decir, el director principal o la directora principal es el quien suele hacer el primero y el último normalmente, ¿no? Que es un poco... Y es quien habla con todos los jefes de equipo y quien tiene un poco el control creativo más del proyecto y luego se lo cuenta a los otros directores. O sea, quiero decir que ahí también hay una jerarquía que está clara. Sí, pero, o sea, yo mi experiencia, pero tengo experiencia, o si quieres empezar tú, Oriol, no, como quieras. ¿no? Yo tengo experiencia en muchos tipos de series, con muchos tipos de showrunners, con muchos tipos de directores. A veces hay directores coordinadores que han dirigido el capítulo de ser el showrunner, el que marca el tono. Yo en La novia gitana soy el showrunner también, entonces cuando traigo otro director, lo que no puedo negar es la personalidad del director. Si yo traigo a Vigalondo, no voy a decir que haga una cosa como lo haría Juana o como lo haría Oriol, o sea, no tendría sentido. Entonces, lo importante es marcar una senda y decir, yo creo que utilizamos estas ópticas, el tono es este, el estilo es este, tal, pero ser lo suficientemente inteligente como para que ese director o directora brille en tu serie y aporte lo que viene a aportar, ¿sabes? Y como han hecho conmigo de alguna forma, a mí nunca me han negado como director, ¿sabes? Me han dicho, no hagas esto, sino varias veces. Entonces, lo bonito es eso, es tener esa comunicación y hay cosas en las que yo no me voy a meter. Ahora con Miguel Ángel o con Juan en la temporada anterior, como digo, teníamos 1, 2 reuniones, 3, hablábamos un poco cómo iba a preparar aquello. Yo le decía, esta escena de acción yo creo que te puede ayudar ayudándote en esta planificación, haz esto, las armas que sean así, hacemos este truco, te propongo cosas, pero tú luego tú decides. Entonces no puedes negar al otro director, pero yo creo que es un equilibrio delicado, pero también es algo muy bonito, ¿sabes? Como digo, que eso que luego llega y tú lo ves y dices, hostia, no me esperaba que fuera así, pero qué guay que ha ido en esta dirección y que ha aportado algo que yo no me esperaba, ¿no? Entonces, bueno, me parece como una especie de escuela de cine, como de relación muy bonita que se crea entre los directores que trabajamos en series y compartimos. Y ahora, por Dios, lo peor de todo es ser un showrunner en una serie que me ha pasado en Into the Badlands y tener que ir al set de otro director allí a mirar. ¡Qué horror! O sea, yo decía, ¿qué hago yo aquí? Digo, dejar a este hombre hacer su trabajo. Yo no tengo que venir aquí a espiar a nadie del estudio ni nada. O sea, yo estoy en otra cosa, ¿sabes? Entonces, eres compañero, no eres espía, digamos. Sí, hay que tener en cuenta que estamos en un proyecto, estamos en una serie y la serie es más importante que cualquier otra cosa, es decir, que el ego de un individuo. Entonces, hay que entenderse, hay que hacer este esfuerzo, hay que sumarse y hay que dar este punto de libertad, porque todos, como he dicho antes, vemos las cosas distintas y no hay que cambiarlas. Es decir, la mirada de cada uno de los directores hay que potenciarla sin que de repente sea un disparate y otra serie. Em, es muy bonito, en un equilibrio, es muy bonito encontrarse con colegas y cosa que no nos sucede mucho. Nos vemos muy poco los directores, porque estamos siempre como cada uno con su proyecto y muy pocas veces coincidimos. Yo no conocía a ninguno de los dos y estoy encantado. Y, y cuando conozco a un director estoy contento, porque digo, coño, qué bien. Y, y las series nos dan esta posibilidad de trabajar juntos y enriquecernos, que tenemos muchas cosas que sumarnos. Bueno, veis que aunque tenemos 3 ponentes, nos ha cundido, vamos, hemos agotado las 2 horas, ya nos tenemos que ir, nos van a echar. Está el desayuno puesto de hace un rato, nos van a tener que calentar el café.
Pero antes de despedirnos, muy rápidamente, ¿en qué estáis ahora? Si nos podéis contar. Paco más o menos ya nos ha anticipado, ¿no? Que estás en la tercera temporada. Sí, es que es una película para este año, que ojalá pueda rodarla, a ver si vean a Netflix, vamos, ahí estamos. Vale, vale. Y televisión española, a ver qué pasa ya, a ver si os decidís. Eh, pero si va todo bien, seguramente el año que viene haré la tercera temporada de Wednesday también, seguramente. Muy bien. Pues yo tengo un rodaje de una película en marzo, que ya está ahí muy, muy enfilada y la verdad que es Ya una tienen los peli. dineros, ¿no? Que es lo... Exacto, es lo importante. Ya tengo el un hueco, equipo, el género de ya los tengo actores. actores, ya estoy para hacerla. Fantástico. Uy, perdona. Y yo estoy terminando, estoy en fase de montaje y postproducción, sonido de una serie que he dirigido para Televisión Española y producida por Alemania, Valls and Morales, Ah, muy bien. y, y estamos en ello, vamos, cerrando capítulos y a la vez escribiendo y disfrutando un poquito De la vida. de la vida, paseando y viendo amigos. Muy bien. Pues nada, de verdad, muchísimas gracias a la Academia de Televisión por darme la oportunidad de moderar la mesa. Siempre es un placer colaborar como académica con la Academia y también, por supuesto, a Fundación SGAE por dejarnos también este magnífico espacio. Tenéis los vídeos, lo vais a tener, vais a poder, aunque no haya venido Carlos Sedes, pues está Romaneira en la mesa de guión y Ramón Campos en la de producción. De mejor ficción, así que bueno, creo que puede haber, hay un diálogo creo bastante chulo entre las tres mesas de ficción y muchas gracias también a todos los que habéis venido, también por vuestra pregunta que ha sido muy interesante y que ha enriquecido mucho el diálogo. Muchas gracias. Y a nosotros-